Visiting the James Project of Latin America, or even Guatemala for that matter, is an amazing experience. It is hard not to be inspired by the beauty of the people and their landscape, and yet in contrast see the hardships that they live through. Frequently we hear from visitors at the project that they want to do more, that they want to pack up their lives and be here for the children and those in the community. Our missionaries understand this feeling and share in the excitement of these motivated visitors. Being at the James Project on a permanent basis brings more challenges than one originally foresees. As you begin to immerse yourself into the work of the project, you begin to sense that there is a much greater demand than there is a supply. Taking care of the most vulnerable of society demands more than just providing physical needs like food, medical care, adequate homes, and staff. It also requires meeting the spiritual and emotional needs of those that have been so deeply hurt through mistreatment by others and separation from family. We need to help them as they adjust to a caring and structured foster home that centers itself around Christ and His teachings. Daily we face huge needs, limited resources, and over 100 people looking for daily provision off of a faith-based budget. Our financial support base is constantly in flux. Ministering to children that feel defeated and can't see past their jaded history and perceived abysmal fate can seem overwhelming. There is a constant feeling of being inadequately equipped to serve those spiritual needs like the Apostle Paul or Jesus himself had done for their oppressed people. It is hard not to feel hopeless, depressed, and want to pack it all in and return to the stable life back in North America. What is it that Christians can do to break this cycle and bring light into the darkest parts of these Guatemalans' lives? Vivíamos en la capital con mi familia y hacía muchos años Dios nos había hecho un llamado de servir. Yo tenía un buen trabajo donde ganaba muy bien y me dice mi esposa, tenemos en lo económico, estamos bien, pero en lo espiritual, primeramente no estamos sirviendo a Dios. Y nos pusimos a orar para saber a dónde Dios nos iba a llevar. Nos llamaron del proyecto Santiago que había una oportunidad para servirle a los niños. Cuando renuncié, me dicen en el trabajo, yo no acepto tu renuncia, pero yo sí voy a renunciar. Le dije, porque yo quiero dedicarme a servir a Dios. Y empezamos a vender todo. Cuando llevábamos 20 días, casi no teníamos nada. Entramos a este lugar. Y a la fecha estamos muy contentos. Los teníamos bien protegidos, mejor dicho, sobreprotegidos. Pero cuando venimos aquí fue muy difícil porque tuvimos que dejarlos a un lado por cuidar a nuestros hijos. Cuando nosotros nos encargáramos de cuidar a las niñas, Él se iba a encargar de cuidar a nuestros hijos. Cuando las niñas tenían problemas de aprendizaje, yo me dedicaba a ellas. Yo nunca les ayudé a hacer tareas. El Señor les dio una inteligencia tremenda. Creemos los dos de que el Señor sí ha cumplido su promesa en cuidar a nuestros hijos. Cuando oremos, nosotros tenemos que dejar que Dios hable también. Y cuando nosotros dejamos que Dios nos hable, Él nos dice, ¿estás pidiendo bien o estás pidiendo mal? Tengo mi hijo de 17 años que él es el que me ayuda a trabajar porque tengo a Dairi, mi niña especial, por ella no puedo trabajar, porque tengo que cuidarla, porque nos conocimos con Mandy y a través de eso han venido también sus amigos, amigas, no sé de qué lugar. Ha habido una relación de que nos han visitado mucho. Yo estoy muy agradecida porque cuando menos pensamos, las bendiciones vienen a la casa. Mi niña Sofía se enfermó cuando un grupo me visitó y hallaron la niña, pero con gran fiebre y llorando. Iba de llorar y tenía 5 días ya de estar con fiebre.
agradezco a Mandy también porque ella fue quien estuvo con la niña hasta el momento de que la niña ya se recuperó. Le compraron su medicamento, solo Dios y ellos saben cómo hicieron, porque hasta este momento yo no le pregunté nada a ella, pero le di gracias a Dios y gracias a ella también. Y si no tenemos fe, entonces no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que tener fe a Dios, la confianza, no perder confianza ni la fe. Estoy muy agradecida con Dios porque me ha permitido ingresar a este proyecto. Yo pensé querer irme y yo oraba de que yo me quería ir porque sentía como la necesidad de querer estar con mi familia, pero en una oportunidad vinieron un grupo de personas cristianas de alabanza, que había uno que estaba tocando la batería y me dijo, Sharon, me dijo, ¿quién es Sharon? Necesito que Dios dice que no temas, que Él te va a ayudar. Y en verdad yo sentía hasta temor de que yo le estaba pidiendo a Dios y Él me estaba hablando. Entonces yo decía, Dios, por favor, quiero a mis hermanas, por favor, quiero a mis hermanas. Me di cuenta que Dios tenía el control, porque después de 5 años ellas ingresaron al Proyecto Santiago y en verdad estoy muy agradecida con Dios por eso, y Dios dice, toma tu cruz y sígueme. Surrender to the fact that we are inadequate, but that God equips us for what is needed for His mission. Surrender to the idea that God looks for us to dedicate ourselves fully and not to be lukewarm about our service. Surrender to God and mission that we depend on Him and not our works to feel accomplished. Surrender to the vision and leadership of the mission and not our own selfish ambitions. Surrender knowing that God's perfect will is there for us and for those who we care for and serve if we put Him first. The Bible refers to God as a being that shapes and molds others. Whether we see Him as the clay potter or the gold refiner, one thing is required in these scenarios: our flexibility and willingness to be shaped through surrender. Surrendering to God comes in all sorts of magnitude and change. For those that come and visit the James Project or feel inspired by what God is doing here, there are many ways, large and small, in which you can surrender. You can surrender and be all in to help meet the needs of these lost and hopeless people. Whether you revisit your budget and find ways to give financially, encourage and lead others to come on a missions trip, dedicate time in your prayers to empower the James Project, sponsor a child, be an ambassador and open the doors in your church and community to partner with the James Project, or dedicate your life completely and serve as a missionary. In whatever way you feel that you can support the James Project, surrender to it. To our family.